Hola, Jimmy, hola chicos. Hola. Bueno, veo que todavía están llegando. Vamos a tratar de las próximas clases, traten de conectarse a las 11, como mucho, así ya un par de minutos después podemos arrancar. Porque cuando te llegan invitaciones, te frenan la clase, la presentación. Uh-huh. Claro, y además me tapan también el chat, entonces no puedo hacer ni una ni la otra. Pato, bueno. Si querés, yo empiezo con el ejercicio 6 hasta que sea. No, pero creo que ya estamos. Ya por la cantidad de gente que rondamos los 130, 40, ya quedará alguno que llega a último momento, pero ya creo que estamos. Ya cuando estamos en 120, ya calculo como que ya estamos. Bueno, chicos, ¿recuerdan que la semana pasada les dejamos como tareita los ejercicios 6 y 7? ¿Tuvieron problemas con hacer ese? Vamos a hacer un repaso rápido, así no se nos... Podemos dar en la clase todo lo que tenemos pensado. Le repaso cómo era el ejercicio 6. Lo comentamos y después sí, les comento cómo está resuelto y eso. Suponga que una economía está representada por las siguientes ecuaciones, y les daban las ecuaciones de consumo, de inversión, de impuestos de suma fija y de gasto público. El primer ítem era, como veníamos calculando todos los ejercicios, calcular el ingreso de equilibrio. ¿Tuvieron problemas para hacer esa parte? O sea, es como veníamos haciendo en todos los ejercicios, calcular I es igual a consumo, más inversión, más gasto, porque en este ejercicio ya tenemos el sector público y sacábamos un nivel de ingreso. Yo lo hice así, pero después abajo le agregué los impuestos. ¿Cómo? ¿En dos partes? Claro, yo puse ingreso igual a consumo más inversión más gasto, puse los datos y ¿sí? Después abajo puse los importes y después del 0,7 abrí un paréntesis y puse impuestos más transferencias y después completé los datos. No sé si está bien. Por la duda, cuando lo resolvamos, fíjate si te dan el ejercicio, no sé si lo hiciste en dos partecitas y complementándolo te da, porque así viéndolo en abstracto no te sabría decir. O sea, si hiciste bien como la separación de términos, de ecuaciones, te tendría que dar, pero por la duda, fíjate. ¿Cómo les quedó la ecuación? Porque disculpa Pato, yo le había dicho que les recomendaba que hicieran como cálculos auxiliares en un costadito para despejar el ingreso disponible, tal cual. Que nos quede todo en términos de I, pero digamos, después eso se hace en un primer renglón, básicamente. Después ya hay que incorporar ese resultado, digamos, auxiliar a la ecuación del ingreso de equilibrio. Sí, no, lo que pensaba es que si lo hizo en dos partes, separando lo que es impuestos, y si lo hizo bien la separación, te daría. Sería un poco más complicado, sería tener un poco más clara, pero te daría igual. Vamos a ver, Janela, si después te da... Bueno, sí, la respuesta es como me pusieron acá Lisandro, Wanda, 2033, todo eso. Entonces, si supieron calcular el ingreso de equilibrio y les da el 2033, ahora después les muestro a los chicos que no pudieron, pero déjenme comentar mientras llegue alguno a último momento cómo es la otra parte. La respuesta es eso, para el que la quiera anotar porque no la hizo, para verla después, sí, es 2033. En la otra parte decía, suponga que el gobierno incrementa el gasto en inversión pública en 50, ¿cuál es el nuevo ingreso de equilibrio de la economía? O sea, ahí van a tener que hacer la misma ecuación que hicieron en el punto A, pero reemplazando inversión pública, sumándole 50 más. O sea, en vez de 100 que les daba eso. Sí, después va a dar eso, Melina, te me adelantaste. Lo que quería decirle es el tema del multiplicador, que la semana pasada yo le adelanté un poquito y después Jimena les completó bien el viernes, dedicándole más tiempo al tema teórico del multiplicador. En este ejercicio, estamos en el 6, tiene sector público, pero tiene solamente impuestos de suma fija. ¿Cómo es el multiplicador? ¿Cuál es la ecuación para sacar el multiplicador de esta economía? Si pudieron llegar a los resultados A y B porque pudieron sacar el multiplicador así. 1 sobre 1
menos 0,7, que es la proporción marginal de consumo. Fantástico. O sea, pero acá tenemos el sector público, pero no tenemos impuestos proporcionales. Y cuando vimos teóricamente cómo eran los diferentes multiplicadores, vemos que los impuestos de suma fija, los tributos de suma fija, no influyen en el multiplicador. Entonces acá tenemos como un multiplicador igual a como veníamos dando hasta ahora, con un multiplicador simple cuando no teníamos sector público. No sé si notaron esa diferencia, por la duda les digo, o sea, en este caso que solamente tenemos este tipo de tributo, el multiplicador no se modifica. En otro ejercicio, cuando tengan los otros tipos de impuestos, se va a modificar. Entonces, cuando le preguntan cuál es el valor del multiplicador keynesiano, después sí, cuando haces esa cuentita, le da 3,33. Esperen que se los comparto, más que nada para los chicos que no lo habían podido hacer. ¿Ahí ya se ve? A mí me marca que sí, pero no sé si se les cargó a ustedes. Sí, se ve fantástico. Bueno, le repaso el enunciado. El primero decía calcular un nivel de ingreso de equilibrio con el consumo 150 más 0,7 por el ingreso disponible. Teníamos una inversión inicial de 100, la T mayúscula, que era impuesto de suma fija, 200, y el gasto público, 500. Cuando hacen la ecuación, el T200, o sea, el impuesto de suma fija 200, le restan el ingreso disponible. Entonces, I menos 200, este 200 de ingreso disponible. Cuando hacen lo que yo les pinté acá de rojo, esta sería para calcular, reemplazando con el número del ejercicio, el ingreso de equilibrio. Una vez que ponen bien esta ecuación, después ya viene el despeje matemático nomás. Por eso es que muchos después, bueno, ya me dijeron que la respuesta le da 2033, pero lo que tienen que ver es el puntito rojo, perdón, el renglón rojo. Ahí es donde cómo tienen que plantear la ecuación de este ejercicio. Que teóricamente... ¿Por qué haces I menos 200? Acordate cómo calculábamos el ingreso disponible. ¿Te acordás que cuando no teníamos sector externo ni sector público, más que nada sector público, ¿no? El ingreso disponible era igual al ingreso. I era igual a ID en la terminología, ¿no? Hasta ahí estamos. Sí. Bueno, cuando le agregábamos el sector, cuando veíamos teóricamente, cuando agregábamos el sector público, teníamos que el ingreso era igual, le restábamos los impuestos de suma fija, los impuestos proporcionales, y le sumábamos las transferencias. Para llegar al ingreso disponible le restábamos dos conceptos, que eran los dos tipos de impuestos, proporcionales y fijos, y le sumábamos las transferencias. En este ejercicio, transferencias e impuestos de los proporcionales no tenemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer para reemplazar este ID, fíjate que la ecuación inicial es de consumo es 150 más 0,7 por el ingreso disponible. El ingreso disponible aquí va a ser igual al ingreso menos, en este ejercicio solamente tenemos impuesto de suma fija, entonces, I menos 200. Claro, lo entiendo, gracias. Bueno, entonces una vez que lo planteás, que sería el renglón rojo, Profe, ¿cuánto valdría I? ¿Cuánto valdría qué? I, que después lo tenés que restar a 200. Y después hacemos toda la distributiva. O sea, fíjate, después en el renglón de abajo, lo que tenés es la distributiva, porque el 0,7, o sea, la proporción marginal del consumo, multiplica el ingreso y también el 200 de los tributos de suma fija cuando haces la distributiva. Por eso abajo te queda más 0,7i menos 140, que sería 200 por 0,7. El 100 y el 500 se repite, la inversión y el gasto público. Cuando haces los despejes matemáticos, que pasás así para un lado y dejás los componentes autónomos del otro, te da el 2033 que le dio a muchos compañeros tuyos. Esa es la respuesta que está abajo, o sea, el ingreso de equilibrio, el ejercicio A es 2033, y si ven el multiplicador, que en realidad lo preguntan en el ejercicio B, pero bueno, ya en el ejercicio A se dan cuenta. Es 1 sobre 1 menos 0,7. En este caso, como tenemos impuesto de suma fija, no influye en el multiplicador. El resultado es 3,3. El multiplicador es 3,33, bueno, periódico. Entonces, la primera preguntita, la única trampita o lo único distinto a lo que venían haciendo en los ejercicios que vimos hasta ahora,
era sumarle en este caso sería restarle los 200 de impuesto de suma fija. Entonces, algebraicamente les queda I menos 200. Cuando hacen todo el despeje matemático, le da 2033. Vamos al puntito B. El puntito B es lo mismo, pero les pedía que aumentaba la inversión pública en 50. Entonces, ¿vieron lo que yo les puse acá en rojo? Dice, el desarrollo sería igual al ítem anterior, pero la inversión pasa a 150. O sea, en este renglón pintado de rojo, el ejercicio B sería todo igual, pero acá donde dice 100 de inversión, les tienen que poner un 150. Esa es la única diferencia entre el A y el B, que aumentó 50%, no, 50% no, perdón, en 50 la inversión. Entonces, repiten la misma ecuación, cambian el 100 por el 150 y lo resuelven. Sí. Una pregunta, ahí el multiplicador es igual al multiplicador que sacábamos antes, o sea, 1 menos la propensión marginal a consumir por el gasto autónomo. En este caso sí. Ah, bueno, sí. Después, en otro ejercicio te va a cambiar porque el multiplicador cambia porque no va a ser el mismo, vamos a usar impuestos proporcionales. Es lo que aclaré antes. Como tenemos impuestos de suma fija, no influye en el cálculo del multiplicador, por todo el desarrollo teórico que vimos un poquito el lunes pasado y que Jimena completó bien el viernes pasado. Entonces, en el ejercicio B, yo no hice todo el paso matemático, digamos, toda esta ecuación. La única diferencia es que vieron acá que a mí me da 610, como tienen 50 más, le va a dar 1 menos 0,7i, 660, y cuando hacen el despeje y hacen el cálculo, les da 2200. No, en ese también me habían dicho la respuesta, obviamente ahí sí le preguntaba cuánto era el multiplicador. Hasta ahí no tuvieron problema porque es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio, solamente reemplazar la inversión de 100 a 150 y hacer el mismo despeje matemático. Ahora bien, ustedes cuando ya están un poquito más cancheros, digamos, en el tema del uso de multiplicadores, en vez de hacer toda esta ecuación larga que tenemos acá, para llegar a calcular los ingresos de equilibrio, o sea, tendría que hacer toda esta ecuación larga para que le dé 2200. Podían hacerlo más lento, o sea, más rápido, perdón, no más lento, con el cálculo del multiplicador. El multiplicador, ustedes ya vieron que daba 3,33 periódicos. Y este aumento había sido de 50. Entonces, el incremento en el ingreso de equilibrio iba a ser igual al multiplicador por el incremento que hubo, según lo que planteaba el ejercicio, que era 50. Ese resultado, si ustedes hacen esta cuentita, 3,33 por 50 le da 166. Pero ojo, eso es lo que se incrementó el ingreso de equilibrio. Entonces, al ingreso de equilibrio inicial, que sería, como puse acá, esta ahí sola, le tienen que agregar el incremento que produjo el aumento del 50. Entonces les queda el 2033 que le daba en el punto A, más 166 que le da el multiplicador por el incremento de gasto, redondeado 2200. Entonces, fíjense, volvemos atrás. Si hacemos toda esta ecuación larga que tengo en la línea roja, cambiando el 100 por el 150, despejamos y resolvemos, nos va a dar 2200. Si sabemos usar los multiplicadores, hacemos el paso más lento, se lo sumamos y nos da 2200. Entonces, fíjense que acá en 3 renglones hicimos lo mismo que hubiéramos hecho con un despeje algebraico de 6-7 renglones y más largo en el ejercicio A. ¿Cómo está resuelto en el ejercicio A? No hay duda con esto, más corto, ¿no? Pato. Más corto, no más lento. Sí, está con lento. Claro, sí, como dijimos, por ahí son 2 formas de hacerlo y también se puede usar para corroborar si lo hicimos bien, digamos. Hacerlo de la manera. Sí, también. Yo les digo esto más que nada por el tema de los exámenes, por si tienen tiempo. Si tienen tiempo, calculan de las 2 formas. Y las 2 formas les tienen que dar igual. Si las 2 formas les da igual, porque hicieron bien. Pero bueno, eso va a depender del tiempo que tengan en un examen, que generalmente, si saben resolver una manera, saben resolver la otra y les va a alcanzar el tiempo. El tercer punto decía, disminuye los impuestos en 150. ¿Cuál es el nivel de ingreso de la economía ahora? ¿Cuál es el valor del multiplicador keynesiano? Antes de hacer las cuentitas,
¿Cuál es el valor del multiplicador keynesiano en este caso? El mismo. El mismo, porque no se modificaron los supuestos. Entonces, lo único que va a cambiar es cómo planteamos la ecuación inicial para hacer el equilibrio. Y lo único que va a cambiar, acá, vamos a pintarle un color que no sea rojo, uno medio oscurito, acá turquesa, es el 150 cuando disminuimos los impuestos de suma fija. El ejercicio inicial nos decía que tenemos 200. Como disminuimos de 50, lo único que tenemos que hacer es cambiar ese 200 por este 150 y hacer todo el despeje algebraico para ver cuánto da el ingreso de equilibrio. ¿Les dio 2150? Sí, profe. Sí, profe. Dale, buenísimo. Pero recuerden, para los chicos que no lo hicieron y a lo mejor están un poco más atrasados, la única diferencia entre el A y el C es cambiar 200 por el 150. ¿Por qué? Porque el ejercicio dice que disminuyen los impuestos de 200 a 150. El multiplicador es el mismo. Entonces, ¿qué aprenden con esto como lección? Los ítem B y C son políticas expansivas. ¿Por qué son expansivas? Vamos a incrementar el nivel de ingreso de la economía, estamos hablando de que hay más gasto público o menos impuestos que después repercuten en tener un ingreso disponible más alto, pero hubo diferente, o sea, cuando ven los resultados, hubo un resultado final diferente. En un ejercicio le dio un ingreso de equilibrio de 2.200, en el otro ejercicio recuerden que le dio un ingreso de equilibrio de 2.150. Teóricamente, ¿cómo era el multiplicador de ingreso de los tributos? Cuando ustedes calculaban el multiplicador de los tributos, ¿qué valor les da? Acá lo tienen bien en verdecito. Que se lo explicó Jimena teóricamente. Le da negativo, ¿no? ¿Qué me pusiste en el chat? Sí, ahí pregunta Gastón que en el B hay algo mal. 1 menos 0,7 igual a 660 y no a 610. Acá. En esta parte. Sí. Pero el resultado da, ¿no? Me parece que el resultado sigue dando. No sé si copié. Seguramente copié mal en los pasos, pero a ver. ¿Tiene una calculadora a mano? 660 sería por 3,3. Sí, es periódico. 1980 y los periódicos sí. Está bien todo esto es por 660, sí. Acá había puesto 610 y 603. Está bien. Es bueno que revisaron las cuentitas. Estábamos en el C. Mira, hay un compañero. Joana pregunta. Sí, lo veo. ¿Qué preguntó? ¿Cuál era la duda? Pregunta, AI igual a MKZX a G. ¿Dónde está eso? A ver. Creo que está esto. En múltiple, eso. Pasa que le salió. La variación del ingreso es igual al multiplicador por la variación del gasto. A lo mejor multiplicador lo ponemos así. A lo mejor teórico, a lo mejor leerlo algebraicamente molesta un poquito, pero es eso nomás, Sara. Profe, ¿puede repetir qué significa? ¿Esta línea? Sí. ¿La que pinté turquesa? El incremento del ingreso de la economía, o sea, ¿cómo podíamos calcular el incremento del ingreso de la economía que daba por aumentar de 100 a 150 la inversión, creo que decía el ejercicio? Lo podíamos calcular de la otra forma que era, o sea, en vez de hacer todo este paso algebraico largo que tenemos en el punto A, lo podemos calcular con el multiplicador, que ya habíamos dado que daba 3,33 periódico, por lo que varió
por lo que varió el componente autónomo que dice el ejercicio. El componente autónomo que dice el ejercicio varió en 50. Entonces, 3,33 por 50. El 3,33, que es el multiplicador, lo entendieron, ¿no? ¿Cómo se calcula el multiplicador? 1 sobre 1 menos proporción marginal al consumo. Que en este caso tenían 1 sobre 1 menos 0,7. Cuando resuelven esa ecuación le da 3,33. Multiplican 3,33 por la variación del componente autónomo, que en este caso es 50, le da 166. Ese incremento del ingreso se lo suman al incremento inicial. El incremento inicial en el punto A era 2033, que es el que está acá abajo. Le sumamos este incremento adicional, 166 periódicos, bueno, redondeado, les puse 2200. ¿Mucha duda en matemática en esto? Ahí, Pato, pregunta Martina, dice, el multiplicador cuando hay sector público no es, y pone el multiplicador, pero le agrega el término que multiplica por los impuestos proporcionales. Sí, y le respondí que en este caso, claro, en este caso no hay impuesto proporcional, entonces no en el ejercicio 7 creo que tenemos impuestos proporcionales, pero este no. Entonces el multiplicador queda igual que lo que dijimos al inicio del ejercicio. Seguimos calculando el multiplicador simple, sería, porque como los impuestos proporcionales no influyen en el multiplicador, quedamos igual. Claro, y pensaba que los autónomos eran los que entraban en el multiplicador, y no. Porque vos fíjate que en el multiplicador están digamos, todas las variables que afectan o que dependen del ingreso. Y una es el consumo con la proporción marginal del consumo, el C/1. Otro es el T minúscula con la propensión marginal a tributar, la cual depende del ingreso. Y la otra es la PMM, que es, digamos, de importación, propensión marginal a importar, que sería las tres variables es en cuánto aumenta el consumo, los impuestos y las importaciones a partir de un aumento en el ingreso. Esas tres variables, los impuestos proporcionales, como hay dos tipos de impuestos, solamente va el T minúscula que corresponde a los proporcionales, ¿se acuerdan? Como por ejemplo los impuestos a las ganancias. Por eso cuando dimos el tema del ingreso disponible y ingreso del sector público, dijimos que habían dos tipos de impuestos, los de suma fija o lo que decimos autónomos, lo que no dependen del nivel de ingreso, por ejemplo el IVA, o los que sí dependen del nivel de ingreso, como el impuesto a las ganancias, ¿sí? El T minúscula. En el multiplicador va el T minúscula. Ahora, en este caso que Pato les comentaba, cuando hay, por ejemplo, una política de aumentar los impuestos de suma fija, en ese caso se toma el ingreso disponible, en ese caso lo que se está haciendo es, bueno, cómo varía el nivel de ingreso de la economía al aumentar los impuestos. En cuánto varía, el multiplicador nos va a decir en cuánto. Pero bueno, en este caso creo que era al revés, bajaban los impuestos. Teníamos que bajar los impuestos. Contrario, claro. Entonces iba a repercutir en un incremento del ingreso de la economía. Claro, yo lo escribí más arriba en el chat. T mayúscula son los impuestos proporcionales, perdón, los impuestos de suma fija o autónomos. Mientras que el T minúscula son los impuestos proporcionales al nivel de ingreso. Bueno, veamos profe, tengo una duda con respecto al punto C cuando pregunta cuál es el valor del multiplicador keynesiano. ¿A qué hace referencia? ¿Al multiplicador keynesiano de gasto autónomo o al de impuestos? ¿Sabes que no está aclarado? Supongo que el común. Al que veníamos dando. Genial, profe, gracias. Dale. Vamos a la pregunta D que quedaba, que es como una novedad porque hasta ahora no se había preguntado. Decía, ¿cuál de las dos medidas ha tenido mayor impacto sobre el nivel de ingreso de la economía? ¿Cuál ha sido el costo fiscal de cada una de ellas? Estime el resultado del gobierno para dar una respuesta. Bueno, para sacar
para sacar la situación del Estado, tienen que hacer obviamente los ingresos menos los egresos. ¿Cuáles son los ingresos que tiene el Estado en este ejercicio? Cuando tienen el enunciado inicial. ¿Qué cobra el Estado de estos números que ven acá? ¿Qué es lo que cobra el Estado? Los impuestos. Los impuestos. Claro, y numéricamente, ¿cuántos son? 200. 200. Es el único ingreso que tiene el Estado según este ejercicio. ¿Y los gastos que tiene el Estado cuántos son? 500. 500. Entonces, en el punto A, cuando ustedes son el señor Estado, ¿cuál es su resultado? ¿Tienen superávit o déficit, digamos? ¿Se hacen ingresos menos? ¿Cómo? Un déficit de 300. Sí, es lo que le puse acá abajo al inicio. Tienen recaudación de impuestos 200, gasto público 500. Obviamente estamos menos 300, es un déficit fiscal. Después, en el punto B, ¿qué le pasaba en el punto B? Dice, subimos la inversión pública en 50, ¿cuál es el nuevo ingreso de la economía? Multiplicador de keynesiano. O sea, tenemos la misma recaudación en el punto B, no se modifica, pero aumentamos en 50 el gasto público, la inversión pública. Entonces, ¿entienden la diferencia, no? Si seguimos con 200 de recaudación y de gasto subimos a 550, ¿cuánto nos da el déficit ahora que les puse acá la cuentita? 350. 350. Bueno, entonces en el último punto, en el C, ¿cómo tenemos la recaudación? ¿Qué iría en el punto C? De recaudación, ¿cuánto tenemos? 150 y 500 de gasto público. Y 500 de gasto público. Lo que pasó en el C es que dejamos de recaudar 50 pesos 50 lo que sea, de impuestos, y bueno, y no estaba ese aumento de 50 que sí estaba en el punto B. Entonces tenemos 50 y 150. ¿Cuánto da el déficit? Estamos en la misma situación, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes teórico de esto? Es que en ambos, es lo que le puse ahí en negritas. En ambos casos el Estado... ¿No te escuché? Un déficit de 350 también. Sí. En el B y en el C tenemos un déficit de 350. O sea, desde el punto de vista del Estado tenemos un déficit de 350. El Estado está igual, pero el ingreso de la economía, ¿cuánto daba? Que ahí Joana preguntó cuánto daba el C, por ejemplo. En el ingreso de la economía, en el punto B, ¿qué teníamos? ¿Cuánto daba el ingreso de la economía? 2.200. Y en el punto C, que era lo que preguntó Joana, 2.150. 2.150. Entonces ahí ven que diferentes políticas del Estado que mantienen su mismo nivel, digamos, en las dos situaciones va a quedar con un déficit fiscal de 350, repercuten en la economía en forma distinta. En una terminábamos en un equilibrio de 2.200 y en otra terminábamos en un equilibrio de 2.150. Por la diferencia de los multiplicadores y cómo aplica, ¿no? ¿Pasamos al 7? Joana creo que le quedó una duda en el C, ¿no? No sé si ya se la sacó, pero bueno. Por la duda, Joana, sacarle una fotito a esa parte. Que lo único que cambia con el A es la parte azul, digamos. En vez de 200 le tenés que poner 150 y reemplazás después todos los cálculos matemáticos y te da 2.150. Ahí dijo gracias, Pato. Dale. Profe, después puedo volver al ejercicio de en el que ya sacar una foto. Sí. Dale. Acá ahí tenés todo. Entiéndanlo teóricamente, ¿no? Inicialmente teníamos una determinada recaudación de impuestos que era 200, un determinado gasto público que era 500. En el ejercicio B gastábamos 50 más de inversión pública. En cambio, en el ejercicio C, en vez de gastar más, recaudamos menos. Profe, ahí no está el D, ¿o sí? Está el B y el C. ¿Cómo? ¿O no? Sí, pero él le responde al D. El D es este cálculo. Ahí le sacaron la fotito, pasamos al 7, así no perdemos mucho más. Lo leo antes de ver cómo se resuelve. Suponga que posee la siguiente información relacionada con una cierta economía,
consumo autónomo 2.500, gasto público 5.800, impuesto de suma fija 2.100, inversión 9.000, proporción marginal de consumo 0,8, proporción marginal a tributar 0,02. Acá ya tenemos los impuestos proporcionales. Entonces, antes de que resolvamos, ¿el multiplicador se va a modificar comparado al ejercicio 6 o va a seguir igual? Se va a modificar. Se va a modificar y va a ser el multiplicador teórico que vimos el viernes pasado, el que adelantó un poco el lunes y vio Jimena en profundidad el viernes pasado. En ese caso, ya no va a coincidir con el ejercicio 6 y el multiplicador que tenemos. Lo inicial, lo mismo de siempre, calcular el nivel de ingreso de equilibrio. En este caso tenemos impuestos de suma fija y tenemos impuestos proporcionales. No tenemos transferencias. O sea, cuando reemplazamos ingreso disponible I igual menos, restamos el impuesto de suma fija, restamos impuestos proporcionales, no sumamos transferencia porque este ejercicio no tiene. ¿Cuánto les dio el ingreso de equilibrio? ¿Lo pudieron? A ver, no les quiero mostrar un poquito la respuesta. Llegaron a hacer ¿no? Yo no, profe. 72.314 puso Alma y un par más por ahí redondeando, fantástico. Bueno, el que me dijo que no llegué a ver, acá obviamente todo el paso largo, sacar una fotito porque no te vas a poner a hacer todo el desarrollo algebraico ahora, pero ¿qué es lo que cambió con este tipo de ejercicio? Como en el ejercicio anterior teníamos, por ejemplo, I menos 200. En este caso tenemos impuesto de suma fija I menos 2100. Vean el renglón que pinté en rojo. Lo que tenemos que restar ahora son impuestos proporcionales, lo nuevo. Esto lo pintamos de vuelta turquesa. Eso es lo que se agregó de diferente a como veníamos resolviendo el ejercicio por ejemplo, el ejercicio 6. Eso es lo nuevo. Todo lo que viene después es el cálculo algebraico, pero tienen que plantear bien esta ecuación, digamos. Recuerden, el ingreso disponible va a ser igual al ingreso menos 2.100, que en este caso son los impuestos de suma fija, menos 0,02 por I, que son los impuestos proporcionales al ingreso que plantea este ejercicio. Ven la T minúscula en el enunciado es 0,02. Cuando hacen todo el desarrollo algebraico, le da aproximadamente, porque según cómo redondean, según se usan computadora, calculadora, tantos decimales, le da aproximadamente por ahí, ¿no? 72.320. Voy más lento, Flor, dale. Sí, ahí sí, Flor. Dale, perdóname, Flor. Y Cristian me parece que quiere decir algo. Dale, decime, Cristian, y después repasamos el multiplicador keynesiano de los tributos o impuestos en el numerador siempre va la propensión a consumir negativa. Menos C1 dividido 1 menos C1. Te escuché todo cortado. ¿El multiplicador cómo es? El multiplicador de los impuestos. Sí. Siempre, en el numerador siempre es menos C sub 1, es decir, la propensión a consumir. Sí, ¿y en la transferencia cómo es? Lo mismo, pero positivo. Fantástico, entendiste bien, Cristian, esa parte. Bueno, repasamos. Tenía esa pequeña duda por eso. Dale, repasamos de vuelta el 7, por la duda lo hago más lento. El 7 me da un conjunto de datos, ¿no? La única diferencia con el ejercicio 6 que veníamos dando era que agregábamos en este ejercicio impuestos proporcionales, que es lo que aparece en el enunciado T minúscula igual a 0,02. ¿Cómo se plantea eso para calcular el ingreso de equilibrio? Es el renglón rojo que tenemos acá. O sea, cuando el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto, porque todavía no tenemos lo que es sector externo. El consumo, teóricamente, ¿a qué es igual? Al consumo autónomo más la proporción marginal a consumir más por el ingreso disponible. Inversión ya tenemos el dato 9.000, gasto público tenemos el dato 5.800, ¿no? Pero ¿dónde está lo complejo? En el ingreso disponible, que es lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es igual al ingreso disponible. En el renglón rojo es igual al ingreso disponible. El ingreso disponible, en este caso que tenemos sector público, con impuestos de suma fija e impuestos proporcionales. Impuestos de suma fija son 2.100, por eso lo restamos.
menos 2.100. Los impuestos proporcionales, que es lo nuevo que se agrega en el cálculo de estos ejercicios, digamos, es 0,02, que es lo que dice el enunciado, por I. O sea, de mi ingreso me van a descontar un 2% por ese impuesto. Esto significa que ustedes cobran 100 y le están cobrando 2 pesos de impuestos proporcionales. Y le están cobrando 2.100 de impuestos de suma fija, digamos. Pero eso es lo nuevo, digamos. Y después viene todo el desarrollo algebraico, o sea, hacen la distributiva de 0,8 por I, 0,8 por 2.100, 0,8 por 0,02 I, juntan todos los valores de I, juntan todos los valores autónomos, despejan I, y bueno, sale el ingreso de equilibrio. Profe. Decime. Le hago una consulta. Yo, en vez de hacer el multiplicador, dividí 15.620, lo dividí por 0,216 y me dio 72.314,81. ¿Sí? 73.320. A mí me dio lo mismo. Claro, le dio un poquito distinto, sí puede ser, según cómo lo calcularon, ¿no? Perdón. Pero, ¿cuánto me dijiste que te dio? ¿Qué número? Me dio 72.314,81. O sea, 314. Acá, ¿así? Sí, con 81. Sí, dale, fantástico, porque, o sea, eso varía según la cantidad de comas que usan después de los números y todo eso. Cuando, o sea, yo acá en el multiplicador, perdón, más abajo, tengo 1 sobre 0,216. No me acuerdo si lo hice con la computadora, si hice con 0,216 o con más decimales. Pero bueno, cuando el resultado final vieron que no había mucha diferencia. O sea, yo tenía 320 y ustedes tenían 314. Claro, bueno, yo preguntaba porque por ahí en un examen quizás sea mucha diferencia la que... No. En el examen, o sea, nosotros, si es escrito, vemos qué número toman y obviamente nos basamos en eso. Y si es online, el sistema está preparado para tener un margen de diferencia en ese sentido. Primero, si es online, le decimos que tomen 2 números después de la coma. Pero después el sistema está preparado para calcular un margen de error. O sea, como me dio a mí, como te dio a vos, hagamos de cuenta que la respuesta era 72.317. Yo ponía 72.314 y otro ponía 72.320, a los dos le daba igual. Le daba bien, perdón. Perfecto, profe, muchas gracias. Además después hacemos muestra de examen, entonces si después te queda alguna duda, entonces si te dio 72.350 y tenés alguna duda porque la respuesta era 72.340 y te salió mal, después eso se recorrige, no hay problema con eso. O sea, sabés resolverlo teóricamente, solamente que según cómo utilizás los valores decimales te da un poquito distinto. El 463 creo que me habían preguntado el chat de dónde lo calculábamos. El 463, que es el multiplicador del gasto, es 1 sobre 216. Si lo hacen por separado, le da 4,63. O aproximado, según las comas que usan. Acá hay una diferencia, si hubiera sido una economía abierta. Con una economía abierta, ¿qué le íbamos a tener que agregar al multiplicador? Lo que está en rojo, ¿no? La proporción marginal a tributar. Que en este ejercicio no tenemos. Por eso le puse en rojo no. Entonces el multiplicador queda como en la ecuación que dijeron antes. Profe, ¿alguien que quiere entrar a la reunión? Espera, voy a tener que minimizar. No me están apareciendo. Decirles que entren de vuelta porque no me están apareciendo. Perdón, me equivoqué. Hay pregunta, Joana. ¿Esa sería otra forma de sacar el multiplicador? Sí, si reemplazás todos los datos, ya teniendo los datos que te da el ejercicio, podés reemplazar y calcular el multiplicador directamente, Joana. Le da 0,784. Vamos al ejercicio B, antes de ver la respuestita. ¿En cuánto se incrementa el nivel de ingreso de equilibrio si la inversión aumenta en 250? ¿Cuál es el valor del multiplicador keynesiano?
¿Qué va a pasar con el multiplicador? Igual que pasó en el otro ejercicio, ¿va a cambiar porque aumentó la inversión en 250? No, Fátima, fantástico. O sea, que aumente la inversión no cambia. Si me hubieran dicho los impuestos proporcionales cambian a otro porcentaje, bueno, ahí el multiplicador me iba a cambiar, pero en este caso va a ser igual. Ya tenemos la ecuación armada del ejercicio A, le tengo que sumar 250 a este 15.620 que me dio acá. A este 15.620 que me dio acá, si hago toda la ecuación, en el ejercicio A me daba este 15.620. Ustedes lo hacen el paso largo, le va a dar 15.220 más 250, el ingreso le va a dar aproximado, porque tenemos distintos valores nosotros, como hicieron ustedes, como redondeé yo, le va a dar aproximadamente un ingreso de 73.478. Ahí vemos la diferencia entre el A y el B, que a mí me da 1.157, no sé cuánto les dio a ustedes. Y si no calculábamos con el método corto... La respuesta sería 1.157, ¿no? No los 73.478. Sí, la respuesta en esta pregunta es esa. Porque dice, ¿en cuánto se incrementaría el nivel de ingreso de equilibrio? Vos si querés en un examen, por si tenés duda a la interpretación, o preguntás o ponés las dos cosas. ¿En cuánto se incrementaría el nivel de ingreso de equilibrio? Se incrementaría en 1.157, quedando un ingreso de equilibrio total para la economía de 73.478. Ahí nos damos cuenta que supieron hacerlo, digamos. Si hacían el método corto, el incremento del ingreso, ¿a qué va a ser igual? Al multiplicador por el incremento de la inversión. O sea, teníamos ese 1.157 que nos dio antes, ¿a qué es igual? Al 4,63 del multiplicador por el incremento de la inversión que fue 250. Si eso que decía el profe recién es importante, por un lado, según cómo esté hecha la pregunta, es importante que usted preste atención. Una cosa es, ¿cuál es el nuevo ingreso de equilibrio? De una modificación, por ejemplo, del aumento de la inversión. Entonces tiene que poner el ingreso inicial más este aumento, el nuevo valor que quedaría. Y distinto es si nos pregunta ¿en cuánto aumentó? Esa es la variación, ese triangulito, y ¿en cuánto aumentó? Que sería esto que estamos acá, por ejemplo, en 1.157,5 aumentó. ¿Se entiende la diferencia en la interpretación? Porque muchas veces, digamos, ponen mal el resultado por esa interpretación que está equivocada. Vamos al punto C. El punto C dice, ¿en cuánto se incrementa el nivel de ingreso de equilibrio si el gobierno decidiera otorgar transferencia a las familias por 250? ¿Cuál es el valor del multiplicador keynesiano? Bueno, ¿el multiplicador va a cambiar? ¿Porque aumentaron las transferencias? No escuché, anímense a responder sin miedo. No, profe. No, va a cambiar. Y aumentamos la transferencia en 250. Antes de ver cómo es la respuesta, vamos acá, por ejemplo. En el renglón este rojo, ¿cuál es la diferencia ahora entre lo que teníamos en el punto A y lo que tenemos en el punto C? Y que ahora le tenés que sumar las transferencias a esos impuestos. Claro, ¿y dónde, en la ecuación, en dónde iría el valor que me da el ejercicio, que es 250? Después de esa T minúscula se le suman las transferencias. Claro. Entonces, después de lo que yo tengo acá, por ejemplo, pintado de turquesa, dentro del paréntesis, positivo, porque repercute positivamente para el ingreso disponible, se le suma 250. ¿Cómo quedaría? Bajamos. Acá está. ¿Ven el rengloncito en rojo? Lo hacemos más grandote. La diferencia es
que le sumamos 250 de transferencias, lo que resalté en azul. Esa sería la diferencia en el cálculo. Y bueno, y después resolver algebraicamente toda esta ecuación, ¿no? Pero la diferencia teórica y lo que tienen que aprenderse ustedes, acá ya tenemos una ecuación para calcular el ingreso disponible completa, porque tenemos impuestos de suma fija, tenemos impuestos proporcionales y tenemos transferencias. El multiplicador, ¿por qué no varía, Joana? Porque en la definición teórica, cuando hizo todo el análisis Jimena el viernes pasado, ¿cómo te quedaba la ecuación del multiplicador cuando tenemos sector público? ¿Lo tenía más arriba? Acá. Me quedaba así, ¿no? Oh, estos colores, ninguno. Bueno, no sé si se ve el naranja. Así tenemos el multiplicador. Las transferencias no te influyen. Te influyen si se modifica los impuestos proporcionales. Profe, ahí es en el denominador, ¿es 1 menos C1 por o no es más? Sí, es otra forma de expresarlo, porque si haces la distributiva, claro. menos por menos te da más. Es según como la expresás. También recordá que podés, en vez de expresar 1 menos C1, podés expresarlo como proporción marginal a ahorrar. Es según como la expresás vos. Generalmente nosotros lo hacemos así para que vean todos los pasitos. Pero una vez que ya practicaste varias veces, ya lo hacemos rápido. Y esperen que... Acá estamos. Más o menos les dio esta respuesta. A mí me dio 3.246, pero les dio por ahí más o menos según cómo redondearon. Que llegaron hasta acá, ¿no? Igual esto de última lo calculan tranquilo. Recuerden, lo importante es saber dónde incorporar las transferencias en el cálculo del ingreso de equilibrio. Tiene que ir dentro del paréntesis porque afecta el ingreso disponible en forma positiva. Entonces, una vez que hacen una vez que plantean bien lo que yo pinté de rojo, la ecuación del ingreso de equilibrio, después lo otro es aplicar matemáticas, resolver algebraicamente cuánto da. Y a ver si me queda algo. ¿Cómo es el multiplicador de la transferencia? Que es lo que adelantó un poco Cristian. Le va a dar un valor positivo. La proporción marginal a consumir en este ejercicio era 0,8. Entonces, cuando reemplazan los valores, les queda ese datito de 3,70. No, creo que no estaba preguntado el cálculo del multiplicador de la transferencia. Por la duda, bueno, sáquenle una fotito a esta parte, pero es lo mismo que el multiplicador de los tributos, solamente que en forma positiva. Es la proporción marginal a consumir, o sea, lo que va en el numerador es positivo. El ejercicio dice 0,8 de proporción marginal a consumir, entonces por eso está el 0,8 en forma positiva. Pato, fíjate, sí. Pato, que en la formulita arriba, ¿sí? Acá dice, falta poner por C1. ¿En qué parte va? Ahí, en esa fórmula que seleccionaste. No entiendo lo que me estás diciendo. Falta agregar por C1. Porque es el multiplicador autónomo por C1, ese es el multiplicador de transferencias. Dice 1 menos C1. En el denominador decís 1 menos C1. No, en el numerador. Fíjate en el primer término, donde dice variación. Ahí. ¿Acá? Claro, falta ponerle por C1. Ese sí es el multiplicador de las transferencias. Acá. Claro. ¿Esto decís? Claro. ¿Le da esta respuesta más o menos?
Bueno, por la duda saque una fotito, porque no estaba preguntado eso, el multiplicador de la transferencia. Bueno, entonces obviamente, teóricamente, se observa que el cambio fue menor que con el incremento de la inversión, por la diferencia de multiplicadores, ¿no? Entonces, ¿qué conviene para el Estado? Utilizar ese dinero, por ejemplo, en gasto público en vez de transferencia. ¿Por qué? Porque el multiplicador va a ser mayor. ¿Por qué va a ser multiplicador mayor? Porque el numerador, cuando reemplazan en datos, va a ser mayor. Bueno, se me hizo un poquito más largo de lo que pensaba, Jimmy, así que te dejo para la parte de presupuesto equilibrado. Profe. Espero que hayan copiado todas las respuestas a los que no habían podido hacer. Dale, decime, a ver. Ahí el incremento en el ingreso de equilibrio sería 925,92. Sí. Gracias. La pregunta es, ¿en cuánto se incrementa el nivel de ingreso de equilibrio? Obviamente, si te preguntan cuál es el nuevo ingreso de equilibrio, sumás el valor que te dio en el punto A más este valor de 925. Claro, si dijera a cuánto ascendió, sería cuál es el nuevo valor, ahí sí sería la suma. Ahora si dicen cuánto aumentó, es el valor que aumentó solamente. Claro, es para que vean la diferencia entre los dos multiplicadores. Uno les daba 1557 y este les da 925. Entonces, por eso acá aclaré, se observa que el cambio fue menor con el incremento que con el incremento de la inversión. O sea, repercute mejor aumentar la inversión o aumentar un componente autónomo que aumentar las transferencias. Una repercusión mayor sería. Claro. El gasto autónomo. Claro. Recuerden que el gasto autónomo están todas las variables que tenían el sub cero abajo. Te dejo compartir, Jimmy, así. Bueno, sí, por ahí los chicos, alguno preguntó si podíamos, mandarle estos Word con los ejercicios resueltos, y bueno, nosotros la verdad que digamos, es la gracia también de participar de las clases, ¿no? O sea, nosotros lo preparamos para compartírselo a ustedes, y bueno, y también que ustedes pueden resolverlos, traten de resolver los ejercicios, porque si le damos todo hecho, tampoco tiene tanto sentido hacer las clases. Así que, bueno, vamos entonces a dar el tema uno de los temas especiales. Uno se acuerdan que fue el tema de la paradoja del ahorro, que lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver el presupuesto equilibrado, el multiplicador del presupuesto equilibrado sería, y la clase que viene, el modelo de las tres brechas. Y ahí estaremos cerrando la unidad 2. Bueno, ya les voy a compartir. El PowerPoint que está en el campus. A ver si lo puedo. Lo compartí, lo saqué porque quería ver si podía presentarlo de otra manera, pero no. Bien. Bueno, ahí lo ven, ¿cierto? Sí, ahí se cargó. Ahí se ve. Bueno. Sí. Bueno. Fíjense, o sea, nosotros en esta parte vamos a ver este modelo simple de determinación del ingreso, pero ahora lo que vamos a ver en particular es el multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿A qué le suena el presupuesto equilibrado? ¿El presupuesto de quién? ¿Qué les parece? Del sector del Estado. Bien, muy bien. Es el presupuesto del Estado. Y en el presupuesto del Estado, por ejemplo, en la situación fiscal, ¿qué es lo que evaluamos? Por un lado, que algo lo vimos en el ejercicio recién. ¿Qué percibe el Estado para financiar sus Impuestos. Sus ingresos, por un lado, y por otro lado, sus egresos, los cuales tenemos las transferencias, y que uno importante que vimos recién, ¿cuál es? Gasto público. El gasto público, muy bien.
Acuérdense que dentro del gasto público también pueden ir la inversión pública. Bien. Bueno, fíjense, vamos, digamos, esto como recapitulando desde que establecemos el equilibrio macroeconómico, ¿sí? Ingreso igual a demanda agregada, descomponiendo digamos, cuáles son los elementos de esta demanda agregada, consumo, inversión, gasto y exportaciones netas, sería exportaciones menos importaciones. Y luego aquí estamos detallando, digamos, los componentes de cada uno de estos elementos, ¿sí? El consumo, recordemos la parte autónoma, la parte que depende del ingreso disponible. Bueno, acá todos las mismas variables que venimos viendo, y lo de las importaciones, recuerden que una parte dependía también del ingreso y otra parte es autónoma. Bueno, aquí es exactamente todo lo mismo, para que volver a reafirmar, digamos, estos conceptos que venimos dando. Ingreso disponible se reemplaza por lo que está entre paréntesis, ¿sí? Que es como se lee el cálculo auxiliar que yo les sugería que hicieran, para dejar todo en términos de I, y no de ID, y supra D. Bien. Y luego lo que hacemos es despejar I, y ahí lo que tenemos es el ingreso disponible, ¿sí? Esta ecuación, digamos, ya la veníamos viendo de antemano, ¿sí? Acá estarían todos los términos, nomás que están reagrupados. Con lo cual, fíjense, el denominador coincide con lo que es una parte del multiplicador, ¿sí? Según a qué estemos analizando, va a ir con un 1 en el denominador, va a ir con un C sub 1 o con un menos C sub 1. Bien. Esto es lo que venimos viendo. Bueno, fíjense, es importante estos supuestos que ahora no está indicando. Que dice, no existen impuestos proporcionales, o sea, y también que la economía está cerrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, en este caso, especialmente en el denominador, no tenemos ¿qué? ¿Qué es lo que no hay? Cuando la economía está cerrada y cuando no hay impuestos proporcionales. Impuestos e importaciones. Claro. ¿Qué variables faltarían ahí? Impuestos proporcionales y la propensión marginal a importar. Muy bien. La propensión marginal a tributar, el T minúscula, y la propensión marginal a importar, ¿sí? Esas dos propensiones marginales no estarían acá. Bueno, entonces, lo que se hace es reescribir, acá abajo van a ver la misma ecuación separada por términos, A sub 0 sobre 1 menos C sub 1, menos, porque acá hay un signo menos, C sub 1 por T sobre 1 menos C sub 1, más C sub 1 por TR sobre 1 menos C sub 1. O sea, es lo mismo, nomás que está reexpresado en términos, se separan los términos, ¿sí? Bueno, fíjense, ahora lo que supone es que se produce un incremento en el gasto público, y los impuestos, en este caso los de suma fija, porque no había proporcionales, en igual magnitud para mantener el presupuesto equilibrado. ¿Qué sería eso? ¿Qué interpretan por eso? Voy a ver el chat si lo escriben, pero fíjense, por un lado aumenta el gasto público y por otro lado aumenta los impuestos. Por un lado, si aumenta el gasto público, ¿qué es lo que aumenta? ¿Los egresos o los ingresos del Estado? Egresos. Los egresos del Estado. O sea, hay un mayor gasto público. Aumenta el egreso. Y por otro lado, aumentan los ingresos, que son los impuestos de suma fija. O sea, es decir, el presupuesto se mantiene equilibrado, es decir, no hay un efecto en verdad en el presupuesto del Estado, ¿sí? O sea, se financia, por así decirlo, ese mayor gasto, a ver, con, digamos, impuestos,
Fíjense lo que sucede. O sea, en términos de esta ecuación, que se repite la misma que venimos viendo, por un lado, el G, el gasto, ¿a qué pertenece en esta ecuación? ¿Dónde estaría? En A sub 0. Bien, porque es autónomo, ¿sí? Es un componente autónomo. Entonces, queremos ver el efecto, por un lado, que se produce en aumentar el gasto público y en aumentar los impuestos. Fíjense, entonces usamos esta ecuación y por otro lado vamos a usar la de los impuestos, porque de las transferencias no nos dice nada. Entonces acá es 0 el efecto. Desaparece. Entonces, claro, desaparece porque no nos dice nada acerca de las transferencias, ¿sí? Lo que nos dice es qué pasa en la economía cuando por un lado se aumenta el gasto público y por otro lado aumentan los impuestos en la misma magnitud. Fíjense, tenemos esta ecuación. Y como es lo mismo, la variación de G es lo mismo que variación de T, lo que hacemos es reemplazar. Esta, digamos, es una construcción, digamos, ¿cómo lo vamos a ver de manera algebraica para llegar a cuál es el valor del multiplicador del presupuesto equilibrado? Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? En este caso, entonces, en esta ecuación, vamos a reemplazar variación de T por variación de G. Es decir, venimos a esta otra y tenemos 1 menos C sub 1, 1 sobre 1 menos C sub 1 por variación de G, menos C sub 1 sobre 1 menos C sub 1 por variación de G. ¿Y qué es lo que podemos hacer de manera algebraica acá? No entendí por qué se reemplaza la G por la T. Se reemplaza porque estamos, o sea, la misma cuantía en que aumenta el gasto público, aumenta los impuestos. Suponete que acá dijera 10 por 10 y acá por 10. Claro. No más que, bueno, acá está, digamos, es variación de impuesto de gasto porque no tenemos un valor. Pero, digamos, la idea es esa, que en el mismo monto en que se aumenta el gasto público, aumentan los impuestos. Estamos viendo qué efecto va a producir en la economía esto. Fíjense, piensen una cosa. Por un lado, si aumenta el gasto público, ¿qué pasa con el ingreso de equilibrio? Incluso. Si aumenta el gasto público. Aumenta. Aumenta. Muy bien. ¿Y qué pasa si aumentan los impuestos? Ahí disminuye el ingreso. Disminuye. Fíjense que acá tenemos un menos. Bien. Vamos entonces al paso siguiente. Como yo les decía, lo que podemos hacer acá matemáticamente es sacar factor común. Variación de G, porque está en ambos términos de la ecuación, ¿sí? Vamos a sacar factor común. Y llegamos acá. Esperen que lo tapo. Fíjense, acá también tenemos una resta dentro de los corchetes que tiene el mismo denominador. Por lo tanto, podemos volver a reagrupar. ¿Sí? 1 menos C sub 1 sobre 1 menos C sub 1. ¿Y cuánto? Fíjense, si en el numerador y el denominador tenemos los mismos valores, ¿cuánto nos da? 1. 1. Entonces, cuando se produce una política en la cual implica, digamos, que el aumento del gasto público se financie con impuestos de suma fija, pero fíjense, la condición, o sea, esto es, digamos, es bastante, digamos, en abstracto, y tiene que tener ciertas condiciones para que se cumpla esto, ¿no? Que tiene que ser que los impuestos sean de suma fija solamente y que la economía esté cerrada, para que se cumpla este valor de multiplicador que es 1. Es decir, si el gasto público acá aumentó en 10 y los impuestos aumentaban en 10, ¿en cuánto aumentó el ingreso de equilibrio? 10.
No, 1. ¿Cómo? ¿En cuánto aumentó? A ver si veo el chat. En 1 dice Joana, fíjate, el gasto público aumentó en 10. Los impuestos aumentaron en 10 y nos pregunta en cuánto aumentó el ingreso disponible. Perdón, el ingreso disponible no, el ingreso de equilibrio. Equilibrio. Bien, es en 10 porque se multiplica por 1. Como estamos hablando de que se cumple con la condición de presupuesto equilibrado, el multiplicador en este caso es 1. Entonces, ese aumento que hubo en el gasto público va directo a lo que es el ingreso, el nuevo ingreso de equilibrio. Esto sería lo que es el multiplicador del presupuesto equilibrado. Ahora vamos a hacer un ejercicio para verlo cómo impacta en un caso concreto de un ejemplo. Esto lo tienen en el campus. Aquí. Es el ejercicio número 8 de la práctica, ¿sí? Fíjense el ejercicio lo que nos plantea. Supongamos que una economía con los siguientes enunciados. Consumo autónomo 200, consumo proporción marginal consumible igual a 0,50, impuesto de suma fija 400, inversión 1.400, gasto público 600 y transferencia 200. Y se produce un incremento del gasto público en 100 y en los impuestos de la misma magnitud, para tener un presupuesto equilibrado, el presupuesto público equilibrado. Y nos dice cuáles son los efectos de esta medida sobre el nivel de ingreso de equilibrio, sobre el déficit presupuestario y sobre el ahorro privado. Bueno, para calcular el efecto sobre el nivel de ingreso de equilibrio, ¿qué podemos hacer para hacerlo medio rapidito? Hay dos formas de calcular, ya dijimos al inicio de la clase con Pablo. Podemos calcularlo de dos maneras. Por un lado, plantear que la ecuación de equilibrio, y si no, por el método del multiplicador. Muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, y en este caso entonces, ¿cuál sería el valor del multiplicador? ¿Se animan a sacarlo? Fíjense, paren, acuérdense de lo que estamos hablando. Este multiplicador es del presupuesto equilibrado. Y según lo que vimos antes, ¿cuánto nos tiene que dar este multiplicador? 1. Entonces, ¿cuánto debería ser? Claro, el nivel de ingreso de equilibrio, ¿en cuánto aumentó? En 100. En 100. Vamos a ver los cálculos. Fíjense, como dice el compañero, podemos por un lado plantear la ecuación del ingreso de equilibrio. Fíjense, en este caso, no tiene que cumplirse que esté la economía cerrada, que no hayan exportaciones ni importaciones, y no hayan impuestos variables. Se cumplen ambas cosas, no están los impuestos proporcionales. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos, reemplazamos los valores, consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, que era ingreso menos impuesto de suma fija, que es de 400, volvemos acá, 400, más transferencia, que es 200, más inversión, que es 1.400, más gastos, que es 600. Fíjense entonces, lo que se hace acá es aplicar la distributiva, 0,5i menos 400 por 0,50 es menos 200, y 200 por 0,50 es más 100.
sumamos todos los valores enteros, digamos que no dependan de I, nos da 2100, pasamos el término que depende de I al lado izquierdo, resolvemos digamos, 1 menos 0,5i y pasamos dividiendo, ¿sí? Entonces nos da que el ingreso de equilibrio es de 400. Acá todavía no se aplicó, digamos, nada. Digamos, este es el ingreso de equilibrio inicial, ¿sí? Bien. Fíjense ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué efecto tiene la medida sobre el ingreso de equilibrio? Tenemos, esto digamos es lo que vimos recién en las otras filminas, que por un lado tenemos el multiplicador del gasto, que era 1 sobre 1 menos E1 por G, más el multiplicador de los tributos, que es menos E1 sobre 1 menos E1. Es exactamente lo mismo que vimos en las filminas anteriores, cómo está desarrollado. Saca factor común y llega a que es 1. El efecto, entonces, multiplicador es de 1. Fíjese, entonces, en este caso, el efecto que tiene la medida sobre el ingreso de equilibrio, que ustedes intuitivamente ya lo respondieron, porque si el multiplicador es 1, y fue 100 el aumento en el gasto público, entonces el nuevo ingreso de equilibrio aumenta en 100. Es decir, que pasa de 4.200 a 4.300. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda al respecto de esto? A ver si va el chat. No, en el chat no. No. Bueno. Acá. Y después fíjense, ¿qué pasa en el déficit presupuestario? O sea, si se mantiene el presupuesto equilibrado, por un lado tenemos que los ingresos en este caso son, digamos, los impuestos. Y los egresos son los gastos. Entonces, lo que sale menos lo que ingresa, los egresos menos los ingresos, nos da cuál es el déficit presupuestario. En este caso, 600 era el valor, digamos, al nivel inicial teníamos 600 de gasto y 400 de impuestos, es decir, un déficit de 200. Pero, con esta nueva medida de que se aumenta el gasto, pero también se aumentan los impuestos, en la misma cuantía, el déficit va a seguir siendo el mismo. Es decir, no hay impacto en el déficit presupuestario. ¿Se entiende? Digamos, es muy sencillo y no hay mucha vuelta que darle, digamos. Pero recuerden que siempre cuando hablamos del presupuesto, multiplicador del presupuesto equilibrado, se cumple sí, solo sí, es una economía cerrada y no hay impuestos proporcionales. Si usted tiene un ejercicio, por ejemplo, un examen que nos pide calcular el tema del presupuesto equilibrado, el multiplicador, tienen que tener en cuenta esas cosas, esas cuestiones, ¿sí? Y fíjense, yo sigo avanzando, cualquier cosa me avisan, que dentro de las consignas nos pregunta cuál es el efecto sobre el ahorro privado. A ver, ¿cómo teníamos el ahorro privado? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo calculábamos al ahorro privado? Ahorro igual inversión. Bueno. 1 sobre la propensión marginal a ahorrar. Uno sobre la propensión ingreso marginal. Total menos consumo. El ingreso menos el consumo. Bien. ¿Y qué ingreso ahora que tenemos al Estado? El disponible. Bien. Bien. Entonces, fíjense cómo nosotros ahora vamos a ver el efecto sobre el ahorro privado. El ahorro debemos calcularlo de una manera residual. Tenemos que es el ingreso disponible menos el consumo. Ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos más las transferencias. Es decir, que el ingreso disponible en este caso sería 4.000 pesos. Bueno, digo pesos, pero 4.000. Puede ser millones de pesos, puede ser, digamos,
en cualquier moneda inclusive, ¿no? Pero bueno, nosotros hablamos así en términos de números enteros, digamos, enteros y sin especificar cuántos, digamos, pero 4.000. Bueno, y por otro lado, tenemos que el consumo, en este caso, digamos, a través de la formulita de consumo, que es consumo autónomo, más consumo que depende del ingreso disponible, si el ingreso disponible es 4.000, entonces el consumo va a ser el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que es de 0,50 por los 4.000, es decir, 2.200 es el consumo. Entonces, por un lado, si tenemos el ingreso disponible y si tenemos el consumo, podemos calcular cuál es el ahorro de la economía, que sean los 4.000 menos los 2.200, es decir, 1.800. Y fíjense, con este nuevo ingreso de equilibrio de 4.300 e impuestos de 500, en este caso, entonces, el ingreso disponible va a ser a este ingreso, acuérdense que el ingreso, habíamos dicho, vamos más arriba, el ingreso aumentaba acá a 4.300. Y los impuestos aumentaban en 100, es decir, los impuestos pasaban de 400 a 500. Ahora vamos a la fílmina. Entonces, 4.300 de ingreso disponible menos los 500 de impuestos que se están pagando ahora, más los 200 de transferencias que se mantiene igual, es decir, el ingreso disponible es de 4.000. Entonces, fíjense que, digamos, el ingreso disponible, fíjense, era 4.000 antes y 4.000 ahora. Porque por un lado, aumentó el ingreso de la economía, motivo del aumento del gasto público. Pero por otro lado, se redujo el ingreso de la economía, producto del aumento de los impuestos que afectaron al ingreso disponible. Entonces, en definitiva, el ingreso disponible queda igual, y al no modificarse el ingreso disponible, acá fíjense que está en negrita, no se modifica el consumo y el ahorro queda exactamente igual. ¿Se entiende cómo es que lo desarrollamos? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Power, ¿en qué parte del campus está? Ahí te pasaron el link. Está en el campus, dice modelo simple de... Sí, ese lo encontré, no encontré que la resolución de la práctica. No, la práctica no. La práctica la ahí. hicimos nosotros. Y este ejercicio no está en el campus. Ah, listo, gracias. Bueno, y después lo que nos pregunta, ¿a cuánto asciende? Vamos a ir a la consigna. El multiplicador keynesiano, ¿a cuánto decíamos que asciende? 100. No. 100 fue el aumento. ¿A cuánto asciende el multiplicador del presupuesto equilibrado? El desarrollo que hicimos antes en otro PowerPoint y también estaba acá. ¿Cuál es el valor? A 1. Del multiplicador? A 1. Es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería el tema del multiplicador del presupuesto equilibrado? Es fundamental que sepan cuáles son, digamos, las restricciones, los supuestos que tiene este modelo,
¿Cuál dijimos que era? A ver, por un lado, ¿cómo es la economía? Cerrada. Y por otro lado, que no existen los impuestos proporcionales. Bien, muy bien. Tienen que cumplir esas dos condiciones para que cualquier aumento del gasto público financiado con impuestos de suma fija tengan un efecto multiplicador igual a 1. Es decir, el aumento en el ingreso de equilibrio sea exactamente igual al aumento de esa política expansiva del gasto. Profe, ¿podría poner la diapositiva de la consigna si le saco una foto? Sí. La consigna es el ejercicio 8 de la práctica. Ah, listo. El 8 de la práctica. Que acá, digamos, lo resolvimos juntos a los fines de acentuar de ponerle número a esta explicación algebraica que dimos sobre el multiplicador del presupuesto equilibrado. Por eso lo hicimos juntos. Bueno, ¿alguien quiere que paren alguna filmina para detenerse a sacar alguna foto o seguimos con otros ejercicios? Profe. Sí. Entonces los dos supuestos son la economía cerrada y que no hay impuestos proporcionales. Sí. Bien, gracias. De nada. Profe, ¿y en una economía abierta están los impuestos proporcionales? Todo depende de qué te diga la consigna. Digamos, una economía real es abierta y con impuestos de todo tipo. Según el ejercicio, puede ser que en un ejercicio te diga que una economía, te ponen entre los datos de que hay exportaciones, hay importaciones, pero no te ponen ningún dato de impuesto. O sea, en ese caso, por más de que no te ponga dato de impuesto, puede ser que haya sector público, pero vos lo que te importa es saber qué datos te dan en el ejercicio para ver cómo planteas las ecuaciones y los multiplicadores. Ponele la última diapositiva, dicen. ¿De acuerdo? Sí. Sí, fíjense que la última, en verdad, repite a la número 4, me parece. Que es justamente este cálculo acá. La repite, pero con números. Bien. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a hacer algún ejercicio más antes de terminar la clase para... Dale. Hagamos el 9 y el 10, que parecen largos, pero son cortitos. Bien. Comentémoslo antes de mostrarlo, así. Dale. ¿Lo querés mostrar vos, Pato, o lo hago yo? Lo muestro después, pero primero comentémoslo porque son cortitos. Bien. Dice, suponga que el gobierno decide reducir las transferencias, pero aumentar las compras de bienes y servicios en la misma cuantía. Es decir, que introduce un cambio en la política fiscal de manera que aumentamos el gasto público y bajamos las transferencias, sería. La cantidad es la misma, o sea, numéricamente en plata sería lo mismo. Entonces el incremento del gasto va a ser igual a la disminución que tenemos en las transferencias. El punto A les dice, estamos en el ejercicio 9 por la duda. El punto A les dice, ¿qué le ocurre al ingreso de equilibrio? ¿Por qué? Verifique su respuesta suponiendo que inicialmente, y bueno, acá vienen los cálculos, ¿no? Nos da el valor del producto, de la proporción marginal de consumo, de los tributos proporcionales, y el ingreso de equilibrio es igual a 600. Y nos dice, suponga que el incremento del gasto es 10 y la baja de la transferencia es 10. Entonces, tenemos un ingreso de equilibrio de 600, ¿no? Lo pongo acá, 600. A ese 600 le vamos a tener que ¿qué le vamos a tener que sumar? Lo que aumenta el gasto. ¿No? No, primero le sumamos lo que aumenta el gasto y después le tenemos que restar lo que bajan las transferencias. Pero el gasto no va, o sea,
el ejercicio A le dice de supuesto que aumenta el gasto 10. Entonces no es que el ingreso de equilibrio le va a dar 10. Va a ser 10, ¿por qué? ¿Qué le afecta a ese 10? ¿Qué es lo que venimos dando y con los datos que tienen pueden calcular? El multiplicador de gasto autónomo. El multiplicador, claro. Y en este multiplicador tienen el dato de los impuestos proporcionales. Entonces lo que tienen que hacer en este ejercicio es, a este 600 se le suma 10 por el multiplicador del gasto autónomo, con una economía con sector público, y se le resta el 10 por el multiplicador de las transferencias. ¿Se me escucha? Sí, Pato. Dale, buenísimo. Está muteado, profe. Ahora no. Se ve que ponerte los auriculares se... Dale. ¿Qué les dio el primero? Tienen que hacer 10 por el multiplicador. ¿Qué les da esa cuentita? Hagan la cuentita esa. Por el multiplicador del gasto autónomo, ¿no? Con los datos que tienen ahí. Los datos que tienen son proporción marginal a consumo 0,8, impuestos proporcionales 0,25. Cuando vean la respuesta es muy sencilla, por eso quiero ver si la pueden calcular sin verlo antes. A ver si escribo. ¿Alguien lo pudo hacer? Wow, por la duda la vamos a tener que compartir, me parece. Profe, yo me perdí. ¿Podrías repetir lo que hay que... O sea, la fórmula que hay que usar? Sí. Dale, lo repetimos. Tenés un ejercicio que ya te da el valor de equilibrio. Le dice que es 600. El ejercicio te dice que de esos 600, lo que va a hacer el Estado de un cambio de política fiscal le va a aumentar el gasto público en 10. Esos 10 extra que gasta en gasto público lo va a disminuir de las transferencias que antes daba. Entonces, te va a aumentar 10 el gasto público, pero te va a bajar 10 las transferencias. Entonces, teóricamente, ¿cómo quedaría? Quedaría que a esos 600 del nivel de ingreso de equilibrio hay que sumarle los 10 de gasto público por el multiplicador correspondiente y le restás el 10, lo que disminuye la transferencia, 10 por el multiplicador correspondiente de las transferencias, cuando tenemos una economía con sector público. Profe. Sí. ¿El multiplicador de las transferencias da menos 2? El multiplicador te da menos 2, pero a ese menos 2, ¿qué tenés que hacerle? ¿Multiplicarlo por qué valor? Claro, multiplicás por 10, da menos 20. Por 10. Va a ser negativo, porque estamos disminuyendo la transferencia, ¿no? 20, negativo va a ser. ¿Hasta ahí entendemos? Sí, perfecto. Y el otro multiplicador, por el 10 que es positivo, ¿qué te dio? 50. Otro me dio 2,5. 2,5. ¿Qué le haces a ese multiplicador? 25, fantástico. Entonces vas a tener un ingreso de equilibrio de 600. ¿Cuánto le sumamos? 25. ¿Y cuánto le restamos? 20. O sea, sería 5. Entonces, ¿qué te va a dar ese ingreso de equilibrio ahora? 605. 605, fantástico. A ver, esperen que se lo comparto. Ahí ya lo ven, ¿no? Sí. Sí. Bueno,
Pato, si podés agrandar un poquito más porque están bastante chicos. A ver, y hasta ahí, porque si no me parece que... Hasta ahí. Si no, se me quedan fuera de la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Fíjense, teníamos un equilibrio inicial de 600. Cuando hacíamos todo el cálculo del multiplicador del gasto, que era lo que íbamos a sumar porque aumentábamos 10 en el gasto, decía el ejercicio, nos da 25. Cuando hacíamos todo el multiplicador de las transferencias, acá iría un menos 10 porque en realidad estamos bajando las transferencias. Nos queda menos 20, acá me faltó un menos. Entonces, aquí queda el nuevo equilibrio, tenemos los 600 iniciales, más 10 por el multiplicador del gasto, que da los 25, menos 10 por el multiplicador de las transferencias, que daba 20. Entonces, es la cuentita que yo le pedí que hagan a ustedes. 600, le sumamos 25, le restamos 20, nos da un nivel de equilibrio de 605. La pregunta B es, bueno, una vez que ya hicimos esta cuentita, bastante sencilla. La pregunta B decía, halle la variación del ingreso de equilibrio. ¿Cuánto fue el incremento que hubo? La variación tenemos 605, el ingreso de equilibrio final, menos el inicial, 600, el incremento es 5. Y la pregunta C decía, ¿cuál es la variación del superávit presupuestario y por qué ha variado? En el inicial, ¿cuánto teníamos con estos datos de este ejercicio, que eran muy poquitos? ¿Cuánto teníamos de ingresos? Que el 25% de los ingresos eran impuestos proporcionales. ¿Cuánto teníamos de impuestos, perdón, de recaudación del Estado? El 25% del ingreso de equilibrio, digamos, del ingreso total de la economía eran impuestos. El 25% de 600, ¿cuánto le da? 150, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, en este caso solamente habían impuestos variables, proporcionales. Gasto no tenemos en este ejercicio, por eso le puse un 0 acá. Entonces, perdón, me pasé a la otra. A ver, hacemos despacito porque como lo agrandé. Entonces, ¿qué equilibrio teníamos para el Estado en la situación inicial? El 150 que tenemos, de ingreso 150 y de gasto 0. Gasto público no tenemos en este ejercicio. En el supuesto después del punto A, vamos a tener un equilibrio de 605. Entonces los ingresos van a ser 25% de esos 605. Entonces, como el ingreso de la economía aumentó, los impuestos que son proporcionales a ese ingreso van a aumentar un poquitito. Los gastos vamos a seguir en el mismo nivel que estábamos antes. Suponiendo que estábamos en nivel 0, subimos 10, pero bajamos 10, porque le habíamos subido 10 al gasto público y le bajamos 10 a la transferencia. Entonces anula, seguimos igual, en el mismo nivel. Seguimos en 0. Entonces los ingresos menos los gastos nos va a dar una ecuación, un ingreso de 151,25, la diferencia es 1,25. ¿Entendieron? Este ejercicio es bastante sencillo, digamos. Ahí a verlo al chico de vuelta. Sáquenle una imagen, una fotito si quieren. Pero bueno, nos daba el equilibrio inicial, había que sumarle la variación que hubo en el gasto por el multiplicador correspondiente, había que restarle la variación que hubo en la transferencia porque disminuyeron, entonces por eso iba a quedar negativo. Eso le daba un equilibrio de 605, la diferencia era el punto B, entonces 605 menos 600 le da un incremento de 5, y la situación del Estado, digamos, desde el punto de vista del Estado, digamos, antes teníamos un superávit de 150, y en la situación 2 tenemos un superávit un poquito más grande, 151,25, porque creció un poco la economía, y como los impuestos, y como la recaudación está en sintonía con el nivel de ingreso de la economía, si aumenta el nivel de ingreso de la economía, la recaudación aumenta. Entonces el 25% de 605 es más que el 25% de 600. Acá no tuvieron duda en este ejercicio, o sea, a lo mejor tuvieron duda la primera vez que lo ven ahora y cómo lo resolvían, pero ahora que vieron la solución, supongo que no tienen duda en esto, ¿no? Pato, ahí pregunta Tomás, ¿de dónde sale el 0,75 de multiplicador en el punto A? 1 menos 0,25. Claro.
cuando reemplazás los valores y haces toda la cuentita, o sea, primero, acá porque ya te puse los números y no te puse teóricamente, pero primero escribiste toda la ecuación teórica y después reemplazaste los valores. Cuando lo veas tranquilo así reemplazando los valores, te va a salir. Vamos a pasar al 10, que es un... También es así sencillo, se hace rápido. Dice, suponga que el consumo autónomo es igual a 70. La propensión marginal de consumir es 0,8, la inversión es 140, el gasto público es 130 y la alícuota de impuestos proporcional al ingreso es 0,1. Dejemos de compartir un segundito. Después vuelvo. Pato, ahí preguntaba Victoria, ¿por qué arriba en el multiplicador de transferencia está el 0,8? El 0,8 de la propensión marginal a consumir. A consumir, sí. Tenés el dato del ejercicio. Acordate que teóricamente en el numerador del multiplicador de las transferencias, teníamos que en la parte del numerador es igual a la proporción marginal de consumir, y este ejercicio, en los pocos datos que da, es que proporción marginal de consumir es 0,8. Ok, vamos al ejercicio 10. El ejercicio 10, bueno, lo mismo de siempre, calcular el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Alguien se anima a escribir toda la cuentita en el chat? Reemplazar los datos para no hacer toda la cuenta, o sea, reemplazar los datos, ¿cómo quedaría la ecuación? ¿Cómo quedaría la ecuación? Quedaría I es igual a consumo autónomo, que es 70, más proporción marginal a consumir 0,8, inversión 140, gasto público 130, y alícuota de impuestos proporcionales al ingreso 0,1. Entonces, en la parte de ingresos disponible nos quedaría el 0,8 por 1 menos 0,1 de impuestos proporcionales. No tenemos impuestos de suma fija y no tenemos transferencias. Me dio 1214, sí, da por ahí. Alma, fantástico, da por ahí. Ahora lo vemos con los numeritos. Pero sí, da por ahí según cómo hayas redondeado. Hacen toda esa ecuación, ponen todo el nivel de ingreso de equilibrio y después la pregunta siguiente es estimar el valor de las siguientes variables en el nivel de ingreso de equilibrio. O sea, en ese valor que ya tienen ahí calculado en el punto A. Entonces ahí van a calcular el ingreso disponible. ¿El ingreso disponible qué va a ser? Va a ser ese ingreso de equilibrio, o sea, I menos 0,1 por impuesto, por la I que les dio. Entonces, cuando hacen la cuentita va a ser 1214,28 menos 0,1 por 1214,28, que es el 10%, o sea, va a ser más o menos 1214 menos 121, por ahí. Ahora lo vemos bien en numeritos. Después dice consumo, que va a ser reemplazar también el valor, ya tiene el valor de consumo autónomo, van a tener que calcular con ese valor que calculamos recién. Ahorro y situación fiscal. Esto es solamente reemplazar valores una vez que ya supieran hacer el ingreso de equilibrio. Ahora van a ver que cuando ponga la respuesta es muy sencillo. Y después le va a preguntar... Te iba a decir que el punto C lo podemos ver en la clase que viene cuando vemos el modelo de las 3 brechas. Dale, igual en la respuesta lo van a espiar porque lo tengo en el mismo... Agrandáselo si no lo espían. No sé si puedo. Bueno, no importa, pero la clase que viene vamos a entender por qué es así, digamos, ahora no lo expliques y después la próxima lo vemos. Dale, ahí cargo. Ahí ya se ve, ¿no? Sí. Bueno. Lo que tenían que hacer en el punto A, lo hice más grande para que no vean la parte C, digamos, pero se ve todo acá. En el punto A lo que tenían que hacer es solamente reemplazar valores. Con las ecuaciones que teníamos nos queda que 70 más 0,8, que era la proporción marginal de consumo, por 0,9, porque es lo que queda en ingreso disponible cuando le restamos el 10% de ingresos proporcionales, más 140 más 130, que es la inversión y el gasto público. Cuando hacemos todo el despeje matemático y toda la parte algebraica, nos va a quedar
que el ingreso de equilibrio, perdón, es 1.214. Y todas las cuentitas que les pide después, por ejemplo, el ingreso disponible, tienen que reemplazar en la parte de ingreso, ¿no? Tenemos la I de equilibrio, que es 1.214, y entre paréntesis, ¿entienden por qué 1.214 por 0,1? Es esta parte del paréntesis que está acá nomás. Entonces, le queda 1.214 menos el 10% de 1.214, que le da 1.090. Falta un número, Pato. ¿Qué? Ah, no, está bien. Ay, pensé que era 12.000. No, está bien. Bueno, Está bien. el consumo reemplazan los valores. El consumo, una vez que le restamos ese 10% del ingreso que se va a impuestos, nos va a quedar 0,9 por el 1.214 que nos dio de resultado final. Entonces le sumamos el consumo autónomo y nos da aproximadamente 944,08. El ahorro lo sacamos por diferencia. Al dato que no había dado de ingreso disponible, o sea, lo que calculamos en el punto A, 1.092,6, le restamos 944,08, el ahorro nos va a dar 148,52. La situación fiscal, o sea, si tenemos déficit o superávit, tenemos que los impuestos, o sea, lo que recauda es el 10% del ingreso de equilibrio. Habíamos calculado que el ingreso de equilibrio era 1.214. Entonces, lo que recauda es 121,4. Los gastos lo tenemos en el dato inicial, 130. Cuando hacemos uno menos el otro, en esta situación nos da un déficit de 8,6. En este caso, tenemos más gasto, o sea, tenemos déficit o superávit. Obviamente con el menos, ya le está indicando que tenemos un déficit. Pregunta Joana, ¿por qué es el 121,4 y de dónde lo sacaste? 121,4 son los impuestos que recauda el Estado en este ejercicio. No hay impuestos de suma fija. Así que lo único que tenemos en este ejercicio, según el enunciado, es impuestos proporcionales. Los impuestos proporcionales, ¿cuánto te dice? Es 0,1, es lo que te dice el ejercicio, en el ingreso de equilibrio, ¿cuánto daba el ingreso de equilibrio? 1.214. Entonces vos lo que tenés que calcular, Joana, es hacer 0,1 por 1.214. Que es hacer 1.214 dividido 10. Sería sacar el 10% de 1.214. Por eso te da 121,4. Ahí dice que... Profe. Sí. Le hago una consulta. Yo el consumo lo saqué de otra forma. ¿Te dio igual? Me dio 20 centavos más. Bueno, pero te dio... Sí. ¿Cómo lo sacaste? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Hice consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible en vez del ingreso. ¿Está bien igual? Claro, porque, o sea, vos lo que hacés es el ingreso disponible. Mirá que yo hice 0,9 por 1.214, ¿eh? 0,9 por 1.214 es el ingreso disponible. Perfecto, muchas gracias. Si a 1.214 le restás 0,1 de impuestos, llegás a 1.092,6. O sea, haces 0,9 por 1.214, que es la parte que no tenés impuestos, lo que se consume, vas a llegar también a 1.092,6, que al multiplicar por 0,8 te va a dar un número que, bueno, ahora no lo tengo, al sumarle 70 te va a dar aproximadamente 944,08. Pero sí, son dos formas para llegar al mismo resultado. Y bueno, el puntito C lo dejamos para el viernes, entonces, Jiménez. Sí. Dice, ¿cuál es la variación del superávit presupuestario? ¿Por qué ha variado? Entre una situación y otra. Bien. Dale. Bueno, ya igual estamos casi a la mitad de alumnos, así que bueno. Sí, vale. El que se fue, no le damos los resultados. No pasa nada. Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes. Mira, vamos a... de tarea que le dejen. Pato, vamos a decirle tarea. Sí.
El 11, 12 y 13 quedan de tarea. Dale. El 14 es similar, estaba viendo antes, el 14 es similar al que hicimos recién de 8 y 9, del 9 y 10. Así que cuando repasen ahora el 9 y el 10, el 14 lo van a poder hacer igual. Son, creo que, las mismas preguntas. Cualquier cosa igual lo vemos también el viernes. Cristian, la unidad 3, todavía no terminamos la 2, Cristian, pero sí, la unidad 3 tienen una guía, no se da, pero después le explicamos más adelante. ¿Qué ejercicio? 11, 12 y 14 dijeron. 11, 12 y 13. Y bueno, el 14 también, si se animan, es similar al que vimos recién. Pero hagan de tarea el 11, 12 y 13. Bien, eso. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chicos.